Lux lucet in tenebris. La luz brilla en las tinieblas. Hoy, el lema de los valdenses se encuentra inscrito en todas las iglesias del valle. Sirve como un silencioso recordativo de su fiel testimonio, a menudo manchado de sangre a través de los siglos. Sin embargo, el símbolo profético de la mujer en el desierto no solo se aplica a los valdenses, incluye a todos aquellos cuya fe en Dios y en su palabra los hizo contrariar las corrupciones y las falsas enseñanzas de la iglesia. Un año antes que Lutero clavase su tesis en la puerta de la iglesia, la Reforma comenzó en Suiza con la predicación de Ulrico Zwinglio, quien habló contra la venta de indulgencias y otros abusos papales y enseñó que la salvación solo proviene de Cristo. Pero no fue de Lutero que aprendió estas cosas, fue por el estudio de las Escrituras. En los estados alemanes, Lutero se destacó entre todos los reformadores, pero en los distritos suizos muchos hombres piadosos fueron campeones de la fe. Muchos de los reformadores sobresalientes son recordados en este monumento de la Reforma en Ginebra. Guillermo Farel, llamado por algunos como el Lutero de la Suiza francesa. Juan Calvino y Teodoro Beza, sucesor y biógrafo de Calvino. Calvino nació en Francia y fue guiado a la fe de la Reforma por su primo, Pedro Olivetan, que más tarde fue quien tradujo la Biblia al francés para los valdenses. A la edad de los 25 años, Calvino fue a Basilea en Suiza. Allí completó y publicó lo que probablemente fue el volumen más influyente de la Reforma protestante, la institución de la religión cristiana. Su objetivo era presentar las grandes doctrinas cristianas como él creía que habían sido antes que fuesen corrompidas por la Iglesia de Roma. En 1536, Calvino fue nombrado pastor y profesor en Ginebra. La Catedral de San Pedro vino a ser su púlpito. Pero sus palabras no se limitaron a los confines de este edificio. Durante los últimos 25 años de su vida, Calvino procuró hacer de Ginebra un modelo práctico de una ciudad cristiana. Bajo su influencia, Ginebra llegó a ser un centro para la fe reformada en Europa. Además, estableció un colegio en Ginebra que atrajo estudiantes de toda Europa. Al completar sus estudios, los graduados regresaban a sus tierras para difundir los principios de la Reforma. Un estudiante que vino de Escocia como refugiado fue Juan Knox. Llegó a ser íntimo amigo y ardiente discípulo de Calvino. Como Pablo en el apedreamiento de Esteban, así Juan Knox sintió su llamado al observar el martirio del predicador escocés Jorge Wishart. Aquí al frente del castillo de San Andrés, las letras GW marcan el lugar donde Wishart fue quemado en la hoguera en 1546. Más tarde Knox regresó a Escocia y vino aquí a San Andrés, centro eclesiástico de Escocia en el siglo XVI. Su catedral era una de las más grandes del cristianismo. Durante ese primer año, los habitantes del castillo invitaron a Knox para que fuese su predicador. A principios de 1547, predicó su primer sermón aquí en la parroquia de San Andrés. Esto marcó el comienzo de la Reforma en Escocia. No fue por coincidencia que Knox usó como texto el capítulo 7 del libro de Daniel. Al principio de su sermón mostró el gran amor que Dios tenía por su pueblo, al advertirles de los peligros que amenazarían a la iglesia. Identificó a las 4 bestias como los 4 grandes imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego habló del cuerno pequeño que lo seguía, identificándolo como el anticristo papal. Al hacer esto, Knox se incluyó en la lista de los grandes reformadores como Wycliffe, Huss,
Lutero, Calvino y muchos otros que habían declarado lo mismo. 13 años más tarde, el Parlamento escocés se reunió en Talbot. El sitio fue aquel, adjunto a la iglesia de San Giles en Edimburgo, donde Juan Knox era el predicador. 6 reformadores escoceses que por una increíble coincidencia llevaban el nombre cristiano Juan, escribieron una confesión de fe que fue formalmente adoptada por el Parlamento en agosto de 1560. La misa fue prohibida y la fe protestante fue establecida en Escocia. Sin embargo, la nueva monarca, María, reina de Escocia, con su fuerte atavismo católico, tenía otros planes. Cuando ella ordenó la celebración de la misa, Knox pronunció sus objeciones en tono amenazador desde este púlpito de la Catedral de San Giles. La reina María citó a Knox a comparecer en el Palacio de Holyrood, no muy lejos de San Giles. María, como otros monarcas de aquel entonces, creía que gobernaba por autoridad divina y que las conciencias de sus súbditos estaban bajo su control. Por eso, la confrontación entre María y Knox era crucial para la supervivencia de la reforma en Escocia. Tú has enseñado a la gente a recibir otra religión que no es la que los príncipes aceptan, pero Dios ordena a los súbditos a obedecer a sus príncipes. Señora, la religión verdadera no tuvo su origen ni su autoridad de los príncipes, sino tan solo del Dios eterno. Así que los súbditos no están sujetos a ajustar su religión a los gustos de los príncipes, porque a menudo los príncipes, entre otros, son los más ignorantes de la verdadera religión de Dios. Sí, pero la vuestra no es la iglesia que yo abrigaré. Yo defenderé la iglesia de Roma, porque creo que es la verdadera iglesia de Dios. Vuestro deseo, señora, no es razonable, ni hace que esa ramera de Roma sea la verdadera inmaculada esposa de Jesucristo. La iglesia de Roma se ha apartado de la religión que los apóstoles enseñaron y establecieron. Mi conciencia no lo dice así. La conciencia, señora, requiere conocimiento, y temo que su majestad no lo posee. Tú interpretas las escrituras de una manera, y ellos la interpretan de otra. ¿A quién debo creer? ¿Y quién será el juez? Su majestad deberá creer en Dios, que habla claro en su palabra. Si la oscuridad existe en alguna parte, el Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda, a menos que uno sea un ignorante obstinado. Ante Carlos V en Worms y de Knox ante la reina María en Holyrood, los momentos más dramáticos de la reforma fueron los de Lutero. En ambos casos, la victoria favoreció a los individuos que tenían una fe inconmovible en Dios y en la verdad de su causa. El conflicto espiritual continuó en toda Europa en el siglo XVI. En Inglaterra, la reforma formal que resultó del desprendimiento de Roma por Enrique VIII en 1534 fue en gran parte política, pero en los años que siguieron se levantaron hombres determinados a traer los principios bíblicos de vuelta a la Iglesia de Inglaterra. Esto no ocurriría sin una gran oposición. María Tudor, la hija de Enrique, asumió el trono en 1553 e inmediatamente decidió restituir Inglaterra a la Iglesia romana. Durante su reinado de 5 años, unos 300 protestantes fueron quemados en la hoguera. La descripción de la Iglesia por Juan, desde el tiempo de la cruz en adelante, pinta al pueblo de Dios como siendo acusado por Satanás y soportando gran sufrimiento hasta la misma muerte. Aquí en este patio está el monumento a los mártires. Registra más de 18,000 mártires de Jesucristo. Cerca de 100 de ellos fueron ejecutados en Edimburgo y la gran mayoría están sepultados aquí. Pero luego Juan añade las siguientes palabras de triunfo en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hubo 3 hombres en Inglaterra, cuyo martirio puede representar a todos aquellos que no huyeron de la muerte durante los largos años de persecución.
En Oxford está el monumento de los mártires, erigido a Nicholas Ridley, obispo de Londres, Hugo Latimer, capellán de Enrique VIII, y Thomas Cranmer, el primer arzobispo protestante de Canterbury. Los tres murieron en la hoguera erigida en plena calle, en un lugar marcado por esta cruz frente al colegio de Balliol, donde Juan Wycliffe había enseñado casi 200 años antes. En el pueblo de Oxford la leña fue apilada, con furiosa prisa y con maldición alborotada, cubriendo a 2 almas valientes que guardaron su lugar por la senda de fuego, para a Cristo acompañar. Y las llamas subieron, pero el humo cegador no pudo el alma de Hugo Latimer ahogar. Porque él dijo: hermano Ridley, alégrese, una luz en Inglaterra está por prenderse, que por la gracia de Dios jamás se apagará. Y el susurro de ese discurso resonó por doquier: jamás se apagará la luz de Latimer, aunque los vientos la hagan estremecer. La luz de Latimer brilló para quedar hasta que el día del juicio llegue a triunfar. Y así tuvo que ser. Al cabo de 3 años, María Tudor murió y la reina Isabel I ascendió al trono, despuntando el amanecer del siglo de oro en Inglaterra. Ella se propuso con tanta diligencia devolver Inglaterra a los caminos de su padre, que los poderes católicos de Europa comenzaron a planear su derrocamiento. Felipe II, hijo de Carlos V, organizó la fuerza invasora más grande que el mundo haya conocido, la Armada Invencible. A fines de julio de 1588, los observadores situados en las partes altas del puerto de Plymouth vieron por primera vez los 130 barcos que navegaban por el canal. Bajo el comando del caballero Francisco Drake, la flota inglesa confrontó al enemigo, aunque inferior en número y armamento. En una serie de batallas durante los 10 días siguientes, los barcos ingleses más pequeños causaron grandes estragos entre los pesados galeones de España. Tratando desesperadamente de zafarse de los ataques ingleses, la desorganizada armada se dirigió hacia el mar, solo para encontrarse con una de las peores tormentas marítimas de la historia. Sacudida a lo largo de la costa de Noruega y arrojada contra las rocas de las islas Shetlands, Orcadas y Hebridas, e impelida nuevamente hacia el sur a Irlanda, la armada huía aunque nadie la perseguía. De los 30.000 hombres a bordo, apenas 10.000 regresaron a España. Felipe II y los reinos católicos quedaron atónitos. Pero los estados protestantes se reunieron en un coro de acción de gracias. Por orden de la reina Isabel, el 29 de noviembre fue un día dedicado a rendir gracias a Dios. La reina misma cabalgó por las calles de Londres hasta la Catedral de San Pablo y de allí hasta la Cruz de Pablo. Después del sermón, les habló a sus súbditos, exhortándolos a que se unieran a ella para alabar al Dios que había dispersado a sus enemigos y protegido su dominio. Aquí en Plymouth, en el monumento que conmemora la escena de la Armada, aparecen grabadas estas palabras enigmáticas. Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. La partida del Mayflower en 1620, desde Plymouth, Inglaterra, con tantas personas a bordo, fue muy diferente de los eventos de 1588, cuando la Armada española navegaba por ese lugar. Esto también está relacionado con la saga de la mujer vestida de sol. Durante el último período del trono de la reina Isabel, la población se dividió entre aquellos que permanecieron leales a la Iglesia oficial de Inglaterra y aquellos que deseaban que la reforma de la Iglesia continuase basada en la autoridad de las Escrituras. Conocidos como puritanos y separatistas, estos no conformistas fueron finalmente perseguidos por sus creencias y muchos de ellos emigraron hacia Holanda. Entre estos estaban los primeros peregrinos, que navegaron a bordo del Mayflower desde Holanda por el puerto de Plymouth, con destino al Nuevo Mundo.
Cuando los puritanos se separaron de la iglesia inglesa, se habían comprometido solemnemente a caminar juntos en todos los caminos de Dios que ya conocían o que irían a conocer. Esta era la razón vital del protestantismo. Antes que ellos embarcaran desde Holanda en 1620, su pastor Juan Robinson dio su sermón de despedida. Señaló que los seguidores de Lutero, Knox y Calvino se habían basado en las enseñanzas de esos hombres como si fueran la suma total de la verdad. Hablando de los reformadores, Robinson dijo: ellos no incursionaron en todo el plan de Dios, pero si estuviesen vivos hoy, estarían dispuestos a recibir más luz de la que ellos recibieron al principio. Si Dios les revela cualquier cosa a ustedes por cualquier otro de sus instrumentos, estén listos para recibirla, porque estoy seguro que el Señor aún traerá más luz y verdad de su santa palabra. Poco captaba él mismo el significado real de sus palabras. Más verdades brotarían de la palabra de Dios y los puritanos jugarían una parte vital. Los peregrinos desembarcaron en el peñasco de Plymouth el 21 de diciembre de 1620. Ellos fueron los primeros entre muchos miles de puritanos que en el siglo XVII emigraron al Nuevo Mundo y trajeron con ellos creencias que a su debido tiempo contribuirían al levantamiento de un movimiento religioso que circundaría el globo. De acuerdo a la profecía de Daniel 7, el poder del cuerno pequeño reinaría en Europa por 1260 años. Al final de ese periodo, que se extendería desde el año 538 al 1798, surgirían eventos que disiparían temporalmente esa supremacía. Exactamente, en febrero de 1798, las tropas francesas del general Berthier entraron a Roma, tomaron al Papa prisionero y aminoraron grandemente la autoridad y el poder del papado. De la misma manera, en la profecía de Juan en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol estaría en el desierto por 1260 años. Después de 1798, un movimiento surgiría que enseñaría las mismas grandes verdades enseñadas por los apóstoles, los profetas y los cristianos. Grandes verdades tales como la salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo solamente, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el sacerdocio real de todos los creyentes, la obediencia a todos los mandamientos de Dios, el bautismo del creyente y la suficiencia y autoridad de la Escritura sobre la tradición estaban entre lo que la iglesia primitiva enseñaba. Tales enseñanzas, perdidas por muchos a través de la gran apostasía, serían restauradas y proclamadas al mundo en la hora del juicio final. Jesús dijo que el Evangelio debía ser predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. El clímax del prolongado conflicto entre Cristo y Satanás está descrito en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El concepto bíblico de remanente significa un grupo de personas de cualquier edad que haya sobrevivido a la calamidad y sea leal a Dios y a los principios de su palabra en un tiempo de apostasía final. Sin embargo, la escena de Apocalipsis 12 deja claro que hace referencia a los descendientes espirituales de la mujer en el tiempo del fin. Eso es después de 1798. Ellos pertenecen a la digna línea de herederos espirituales entre los escogidos de Dios, que han sobrevivido a los furiosos ataques del dragón a través de la historia. Entonces, la obra de la Reforma no termina con Lutero, con Knox, con los puritanos o con los primeros peregrinos que embarcaron hacia el Nuevo Mundo. Es un proceso que marcha hacia adelante y su próxima fase nos señala hacia los comienzos del siglo XIX en América y el surgimiento de un movimiento profético que rápidamente capturó la atención de muchos alrededor del mundo.